Cuando se trata de trading, sobre todo cuando estamos hablando en criptoactivos, todo el mundo quiere saber cuándo comprar Bitcoin, cuándo comprar Ethereum o cuándo comprar Neo. Cuando se trata en mercados tradicionales, todos están hablando de, bueno, cuándo comprar euro, cuándo comprar la libra, cuándo comprar el oro, cuándo comprar el SP500. Todos quieren saber cuándo entrar. Todo el mundo quiere saber exactamente en el punto óptimo de entrada. Pero la verdad es que esa es la pregunta que menos importa. ¿Cuándo entrar? Es la pregunta menos importante. La pregunta que de verdad tienen que estar pendientes ustedes es cuándo no colocar una operativa. Es un acercamiento totalmente distinto y es una vuelta de 180 grados con respecto a esto de hacer trading. Lo importante no es cuándo sí entrar. No importa el tipo de señal de entrada, no importa el tipo de activo, no importa el momento bursátil en el que te estés acercando al mercado. Lo importante no es cuándo entrar, sino cuándo no entrar. Eso es lo que vamos a seguir profundizando en la lección del día de hoy. Patrones de entrada, cómo evitar que me saquen del juego, parte 2. Este es el manual audiovisual, lección 16. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve introducción de lado, vamos de una vez al video el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un patrón que a mí me encanta, que ustedes me han escuchado hablar varias veces de él por Twitter, @elcriptopana, y este es el patrón de falso quiebre. Primero, vamos a dejar claro que el patrón de falso quiebre forma parte de lo que habíamos hablado en el video anterior, en la sesión anterior, que es la cacería de stop loss, la caza de stop loss. Efectivamente, cuando se ejecuta una caza de stop loss, vimos estos modelos, ¿no? En el que efectivamente podíamos identificar cuándo hay una cacería de stop loss, cuándo no hay una cacería de stop loss. Son modelos que se presentan al principio o al final de una tendencia, al principio o al final de una continuación de tendencia. Son modelos que se presentan en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, únicamente se presentan en puntos de lateralización de precio. Y como ya sabemos, la lateralización indica volatilidad y la volatilidad, ¿qué es lo que indica? Que posteriormente va a venir un momentum, ¿no? Pero estos son exactamente los mismos modelos que estábamos hablando la semana anterior en el video anterior, ¿no? Se parece a nivel de planteamiento de patrón de falso quiebre y cacería de stop loss, hay ciertas similitudes. Así que primero vamos a hablar de las diferencias entre lo que puede llegar a ser un patrón de falso quiebre y lo que es una cacería de stop loss. Primero tiene que haber un quiebre de algo. Eso es algo lógico de argumentar, ¿no? Pues se llama patrón de falso quiebre. Si ya pasaron por la criptopagina.com, en la lección 16 hablo exactamente de este punto y cómo catalogar esos puntos de quiebre, ¿no? Que ya hemos hablado de esto en videos anteriores, pero digamos que la criptopágina ahorita dice como un punto a punto efectivamente de cómo capturar estos niveles. Lo cierto es que para poder identificar un patrón de falso quiebre, además que tiene que haber algo que se ha quebrado, ese quiebre tiene que ser, bueno, como dice el nombre, falso. Pero la pregunta es, ¿cómo identificamos que un quiebre es falso? Primero hay que identificar, como este ejemplo que estamos viendo en pantalla, permítanme rápidamente sacar el pincel. Este ejemplo que estamos viendo en pantalla, ¿qué es lo que identifica? Estamos en la libra, aquí arriba dice la libra, uy, a ver, estamos en la libra con el dólar, velas de 240 minutos, esto es Oanda, esto fue para el mes de marzo. Fíjense que esta gráfica es un poco vieja, pero es uno de los mejores ejemplos que pude encontrar con respecto a esto. No es que me guste a mí enseñar los mejores ejemplos posibles, pero para un modelo explicativo esto funciona bastante bien. Fíjate que acá que tengo un high, ¿cierto? Vengo de un movimiento alcista, tengo un high, ese high me presenta a mí un retroceso. Ya habíamos hablado de estos niveles en las sesiones de soportes y resistencias, por ende yo marco ese nivel, ¿cierto? La confirmación de ese nivel, ¿cuándo se da? Cuando lo revisitemos, y una vez que lo revisitamos, fíjate que tenemos acá un quiebre, ¿cierto? ¿Un quiebre de qué nivel? Del nivel que marcamos con anterioridad. Una vez que se ejecuta ese quiebre, ya vamos a echar para atrás, una vez que se ejecuta este quiebre que está aquí, ¿cómo podemos nosotros saber que es un falso quiebre? Cuando hay un cierre por debajo, en este caso por debajo de ese nivel. Fíjate que el precio cruza. En algún momento esta vela blanca estuvo completamente por encima, o por lo menos durante todo este tramo estuvo por encima del nivel, ¿no? Estuvo más o menos así, hasta que se presentó un proceso de oferta, un exceso de oferta en este lado, escaso order flow, y una vez que hubo el exceso de oferta, empujó la parte superior de la vela hacia abajo y me deja la sombra, me deja la mecha por encima. Un patrón de falso quiebre resulta cuando la mecha, la sombra de la vela queda por encima y la vela cierra por debajo. En este caso, por debajo, me refiero en este caso que estamos hablando, es las resistencias. Ya vamos a hablar del ejemplo de los soportes, pero en este punto de vista de las resistencias tiene que cerrar por debajo, tiene que haber un quiebre
y esconderse otra vez, casi como que se asustó, ¿no? Salió y se asustó y regresó. Más o menos así es como funciona un patrón de falso quiebre. Tiene que haber un quiebre a algún nivel y ese quiebre tiene que ser, entre comillas, falso. ¿Cómo sabemos que es falso? Porque hay un cierre por debajo del quiebre, ¿no? Eso es lo que se llama, o como le llaman en algunos casos, el swing de Judas. ¿Y por qué suceden este tipo de cosas? La pregunta no es tanto cómo lo aplico, sino entender la razón de por qué eso sucede. Recuerda que el dinero mueve el dinero, estamos en mercados bursátiles, nosotros estamos en los mercados de capitales, los mercados financieros. Al estar en los mercados financieros se necesita dinero para apalancar un movimiento. El precio no retrocede de los soportes y resistencia porque los soportes y resistencia son mágicos. El precio no retrocede en niveles explícitos e implícitos de los niveles institucionales de mercado porque esos niveles son mágicos y el CryptoPana me lo dijo, el Fibonacci lo marcó y tal y qué sé yo. El precio se mueve porque efectivamente hay dinero que se apalanca a favor o en contra del movimiento inicial. Cuando estamos hablando de dinero, cuando estamos hablando de retrocesos, tenemos que recordar las premisas de order flow, ¿no? De videos anteriores. Y los que no se han visto, esos videos de verdad se los recomiendo, se los voy a dejar, mira, se los voy a dejar aquí arriba en esta ventanita. Prometo que esta vez sí voy a dejar la ventanita abierta con respecto a esos videos, pues esto es importante, o sea, para entender los retrocesos, para entender patrones de entrada, sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista de regresiones, necesitas entender por qué los movimientos de mercado se mueven como se mueven, y eso es simple y neto order flow, brother. Ahora, cuando estamos hablando de order flow, tenemos tres premisas básicas, ¿no? Número uno, posicionamiento de órdenes. ¿Dónde están esas órdenes? Número dos, ubicar la liquidez. A través de ese posicionamiento de órdenes o a través del posicionamiento del order flow bursátil, nosotros podemos ubicar el cash flow, la cantidad de dinero que está entrando en ese mercado, sobre todo cuando estamos utilizando herramientas para análisis de delta. Y ahora, punto número tres, que es lo que nos concierne para esta lección, ¿dónde están los stop loss? Pues ahora estamos hablando de cacería stop loss, y al hablar de cacería stop loss, también estamos hablando de estos patrones de falsos quiebres, porque al final, ¿qué fue lo que hizo este movimiento? Este movimiento cazó los stop loss de los que estaban por encima, de los que iban cortos acá, ¿no? Muchas personas entraron cortos en este nivel porque obviamente, ver que están esperando una regresión, ¿cierto? Hay muchos que están apostando a que el quiebre va a funcionar y otros que están apostando a que el quiebre no va a funcionar. Hay quienes son continuistas y hay quienes nosotros somos regresionistas. Cuando digo nosotros es lo que están siguiendo la nueva alternativa, ver las estructuras, tienen que entender que estamos siguiendo patrones de regresión. Lo que yo aplico es regresión. A mí no me interesa la continuación del movimiento, me interesa la continuación del movimiento cuando tomo un retroceso del 50%, ¿cierto? Y sin embargo estoy tomando el retroceso de ese 50%. En este caso pasa exactamente lo mismo, solamente que no es un 50%, sino es un falso quiebre con respecto a un nivel anterior y yo me quiero apalancar a favor de ese nivel, ¿no? Aquí tenemos una pequeña explicación de lo que habíamos hablado a nivel en la primera gráfica. Es la misma gráfica, solamente que aquí ubicamos las órdenes limit y los stop. Ahí es donde colocan las órdenes limit y los stop. Ahí es donde está el dinero, ahí es donde está el order flow. Fíjate que en este caso pasa exactamente igual en la parte de la oferta, ¿no? Aquí tenemos un low, a ver, vamos a sacar el pincel, déjame marcarlo. Aquí tenemos un low. En este nivel, el precio rechaza el low, regresa hacia ese low y una vez que el low se presenta, fíjate que por muy poquito, ¿no? Por muy poquito, pero el precio cruza el nivel anterior por muy poquito, y dependiendo del tamaño de esa mecha es que nosotros podemos identificar a posteriori, no a priori, nosotros podemos identificar si en efecto lo que sucedió en esta gráfica, lo que sucedió acá, era un cúmulo de órdenes gigante o un pequeño cúmulo de órdenes. En este caso, como el cruce es tan pequeño y la regresión es tan violenta, fíjate que luego de eso el seguimiento de la operativa o el seguimiento de lo que sucede dentro de este marco temporal bursátil, dentro de esta situación bursátil, es que el seguimiento es sumamente agresivo, ¿no? ¿Cuántas velas alcistas hay allí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, o sea, esto es todo un día, ¿no? Acuérdate que estas son velas de 240 minutos, es decir, 4 horas, ¿sí? 6 por 4, 24, es decir, todo el día siguiente, luego de haber hecho este toque, fue alcista, fue un día completamente alcista. Luego tienes acá tu retroceso del 50%, no tienes quiebre estructura, retroceso del 50%, luego el retroceso del 50%, continúas tu movimiento. ¿Hasta dónde? Hasta donde están otra vez las órdenes. El precio rebota de un soporte a una resistencia. ¿Pero por qué sucede eso? Porque hay un cúmulo de órdenes en la parte de arriba y hay un cúmulo de órdenes en la parte de abajo que efectivamente nos están o están impulsando el precio en sentido contrario, ¿no? Fíjate esta parte de arriba, fíjate esta mechita que está aquí arriba, fíjate esta mechita que está aquí abajo. Esto es exactamente esto, brother. Es esto, ¿sí? Esto es un modelo, esto es un esquema, pero es literalmente esto mismo.
Tenemos vamos a ubicarlo, tenemos un soporte, tenemos una resistencia, se hace el soporte, se hace la resistencia, cuando nos acercamos tenemos un quiebre por la parte de abajo. Fíjate que el quiebre en este caso todo llega hasta el mismo nivel, en este pequeño modelo, este esquema que está acá, todo llega hasta el mismo nivel y en este caso viene siendo una cacería de stop loss. Pero si esta señora se extiende hasta acá, y más recta, ¿no? Si esta señora se extiende hasta acá y mucho más recta, esto es un patrón de falso quiebre con respecto al nivel anterior, con respecto al swing igual anterior. Y ya vamos a hablar de eso. Puesto un patrón de falso quiebre no es otra cosa que un patrón, obviamente, que se presenta en picos y valles. Sí, esos picos y valles tienen dos formulaciones, niveles implícitos y niveles explícitos. Ya hemos hablado de eso en la criptopagina.com, están las lecciones. Es una cacería de stop loss en referencia a swings iguales anteriores. Ya vamos a hablar de los swings iguales anteriores, pero ya les di como un pequeño vistazo a lo que efectivamente es eso. De no haber un swing igual, entonces es una cacería de stop loss. Y por último, un patrón de falso quiebre es un patrón de regresión. Lo que tenemos que preguntarnos al momento de acercarnos a un patrón de falso quiebre son estas dos cosas. ¿Qué está haciendo el precio al momento de acercarse al nivel versus qué fue lo que hizo el precio cuando se acercó anteriormente? Estamos hablando de cosas que ya hemos evaluado con anterioridad, cosas que ya hemos estudiado con anterioridad, que vienen siendo las consolidaciones versus los rechazos. El patrón de falso quiebre procede exclusivamente cuando, número 1, está dentro de un rango y número 2, vamos a confirmar un nivel. Son las únicas dos situaciones en las que podemos entender o entrever un patrón de falso quiebre. Vamos ahora a un modelo explicativo para posteriormente ver unos ejemplos. ¿Les parece? Tenemos a la cacería, yo digo les parece como si me estuvieran escuchando, como si esto fuera en vivo. Primero tenemos una cacería de stop loss en la parte superior, como la hemos visto ya en gráficas anteriores, videos anteriores, por Twitter también coloco mucho, porque es un patrón que siempre sucede, o sea, hay un rango y hay una cacería de stop loss tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se puede asumir un patrón de falso quiebre si un high es reventado, es decir, si este high que está aquí revienta por encima los dos highs anteriores, eso sería un patrón de falso quiebre. Pero como todos están relativamente hacia el mismo nivel, entonces estamos hablando de una cacería de stop loss. Como tenemos la cacería de stop loss por la parte superior, el precio se supone que quería buscar niveles inferiores. Esto es lo que estamos hablando en la lección en vivo del día domingo. Esa lección en vivo, ese video en vivo, se los voy a dejar también aquí arriba en la ventanita, pues esto es súper importante que se vean esa lección, esa sesión en vivo para que entiendan cómo funciona efectivamente estos niveles de retroceso y regresión cuando estamos hablando de rangos. Ahora, esto que está acá, una vez que ya hemos evaluado todo lo que hemos evaluado, una vez que ya hemos dicho todo esto que hemos dicho, sé que voy un poco rápido, pero es para reducir los tiempos en los videos también. Quiero reducir los tiempos de forma tal de que ustedes puedan tener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Y por eso las explicaciones en la criptopágina van a ser un poquito más extensas, ¿no? Para que ustedes tengan el tiempo de leerlo, si quieren lo imprimen, tal y qué sé yo, lo comparten con sus amigos y le dan durísimo ese botón de me gusta en este video. Ahora tienes ¿qué es esto? Este círculo rojo que está acá, ¿qué es? ¿Un patrón de falso quiebre o una cacería de stop loss? Ya que sabes todo lo anterior, ya que en el video anterior entendiste que es una cacería de stop loss y ahora estamos hablando de patrones de falsos quiebres, ¿esto es un patrón de falso quiebre o una cacería de stop loss? Vamos a nuestras definiciones. Wow, criptopana, ¿esto es mucho? No, no es mucho. Vamos a evaluarlo por parte, ¿no? Recuerde que las definiciones que teníamos en las láminas anteriores habíamos dicho que se presentan en picos y valles, y los picos y valles se presentan también en niveles explícitos y en niveles implícitos. Como acá no tenemos como acá no tenemos tiempo, entonces vamos a asumir que esto es un nivel explícito, ¿cierto? Al ser esto un nivel explícito, se podría estar formando acá podríamos estar viendo la pequeña formación de un pico, ¿sí? Entonces ya por este lado tenemos un check. Esto es un pico, esto puede llegar a ser un patrón de falso quiebre. Ahora vamos con el punto número 2. Es un patrón de falso quiebre en referencia a swings iguales anteriores. ¿Cuáles son los swing iguales anteriores? Estos que están acá. Estos tres señores son swing iguales. ¿Por qué? Porque los tres son swing highs que llegan hasta el mismo nivel. No importa si llegan hasta el mismo nivel o no, pero los tres son swing highs, ¿cierto? Si fuera por la parte inferior, estos cuatro, mejor dicho, son swing lows, ¿sí? Estos cuatro son iguales entre ellos, puesto los cuatro son swing lows. Un swing low siempre va a ser igual a otro swing low. En este caso que tenemos acá, ¿hay un swing igual al mismo nivel? No, no hay un swing igual, es decir, no hay otro swing highs en este nivel.
hay otro swing high que nosotros podemos decir reventó ese nivel. Sí, pudo haber cruzado esta señora que está acá, pudo haber cruzado esta resistencia que está aquí, que anteriormente era de soporte. Pero si hace eso, estaríamos hablando de otro tipo de patrón. En este caso, nos vamos a centrar netamente si en efecto hay o no swings iguales con respecto a la configuración de precio que se está manifestando en este momento. Al no haber swings iguales, ¿cierto? Nosotros no podemos asumir esto como un patrón de falso quiebre, lo tenemos que asumir como una cacería de stop loss. Tenemos que tomar eso en consideración, pues una cosa es hablar de patrones de falsos quiebres y otra cosa es hablar de cacería de stop loss. Recuerda que un patrón de falso quiebre siempre está dentro de un rango o cuando se confirma un nivel. En este caso nosotros no estamos confirmando un nivel. Este es el primer toque. El nivel se confirma cuando se ejecuten los consiguientes toques, si es que esos toques se llegan a hacer. Pero como estamos hablando de un modelo, digamos que en este modelo efectivamente llega a suceder esto, ¿no? Ya vamos a ver unos ejemplos bastante precisos con respecto al tema. Pero fíjate que ahora es bastante curioso, ya identificamos que esto fue una cacería de stop loss, digamos que la mecha se extendió hasta la parte superior y cerró por debajo, una cacería de stop loss, continuó un movimiento agresivo a la baja y volvimos a este nivel, ¿no? Ahora sí tenemos swings iguales, aquí tenemos un swing high, ¿cierto? Y aquí tenemos otro swing high. Al haber dos swing highs, al haber un swing high previo a este posible swing high que se está formando acá, es cuando tenemos un patrón de falso quiebre. Si el nivel quiebra, cierra por debajo y confirma con un swing high en este caso, y ya nosotros sabemos lo que es un swing high. Ahora, si eso es así, una vez que vamos a colocar la operativa, tenemos que tomar otras dos consideraciones. ¿Qué está haciendo el precio en seguimiento del patrón? Es decir, nosotros lo que queremos ver es rechazo. Nosotros no queremos ver consolidación. La consolidación marca debilidad en el nivel. La consolidación marca debilidad en el nivel. No la cantidad de toques, sino la consolidación en el nivel. En muchos de los casos sucede también, o en varios de los casos sucede también, que la consolidación se extiende en el tiempo y a medida que esa consolidación se va extendiendo en el tiempo van entrando ciertos fundamentos al mercado que es lo que hacen cambiar la perspectiva con respecto al valor de mercado versus valor intrínseco. Luego hablamos de eso. Por ahora vamos a partir de la premisa que lo que queremos ver, o por lo menos lo que quiero ver yo, sí, voy a hablar desde un punto de vista bastante personal, lo que quiero ver yo cuando se presenta un patrón de falso quiebre de esta categoría es que hay un rechazo. Se conforma un swing de precio y una vez que se conforma ese swing de precio, brother, yo quiero ver rechazo. Ese es el seguimiento que me interesa, ¿no? Eso es por el lado de qué es lo que está haciendo el precio versus qué ha hecho el precio con antelación. Imagínate que el precio en este caso no hubiese rechazado de esta forma, sino que se mantiene lateralizando allí. Hay un rechazo no tan fuerte, no tanto momentum, volvemos al nivel y seguimos lateralizando. Esto es como que, ¿sabes qué? Este patrón yo no lo voy a tomar por mucho patrón de falso quiebre que haya en ese nivel. Y allí es donde estamos hablando de la discrecionalidad del trading, ¿no? La discrecionalidad del analista, la discrecionalidad de usted. O sea, ¿qué tanto es una lateralización? Por lo menos si estás haciendo velas diarias o si estás haciendo velas de 4 horas, ¿cuántas jornadas tiene que durar el precio en cierto nivel para que tú lo consideres una lateralización, para que tú lo consideres una consolidación de precio? ¿Cuánto tiene que pasar para que el precio, a nivel de tiempo, para que el precio sea rechazado? Ese rechazo, ¿cuánto porcentaje tiene que presentar? Son muchas cosas que tienes que mantener en consideración más allá de cuándo colocar la operativa. Lo importante, recuerda, es cuándo no colocar la operativa. Ese es, cuando empiezas a configurar tus operativas bajo ese planteamiento, muchas de las cosas van a cambiar. Así que, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Primero, un patrón de falso quiebre es un patrón de precio como cualquier otro patrón. Es como el hombro, cabeza, hombro. Es como un swing de precio. Es como una cacería de stop loss. Es como un triángulo. Es como cualquier otra cosa. Hay una probabilidad de que suceda y otra probabilidad de que no suceda. Nosotros queremos estar a favor de la tendencia, ¿no? Hay un 50% de probabilidad que suba, un 50% de probabilidad que baje. Nosotros queremos estar me enredé. Nosotros queremos estar en el 50% que vaya a favor de la tendencia. En este caso, digamos que la tendencia es bajista y por ende yo voy a asumir este patrón de falso quiebre. Pude haber asumido por acá un swing low, pude haber asumido por acá otro swing low, pero ¿por qué no lo hago? Porque yo quiero estar a favor de la tendencia inicial. Vamos con unos ejemplos y estos ejemplos seguramente los pueden encontrar posterior en la compilación de gráficas que estoy haciendo, las 1000 gráficas, puesto
considero que primero, antes de acercarte a cualquier mercado bursátil con dinero real, deberías entender cómo funcionan 1000 gráficas para posteriormente decir que en efecto tienes el conocimiento necesario para afrontar estos mercados bursátiles. Aquí estamos viendo a Bitcoin versus el dólar. Esto es en Bitfinex. Bitfinex, por cierto, que tiene ahorita ciertas novedades, ¿no? Bitfinex siempre novedoso, siempre novedoso. Ok, aquí tenemos Bitfinex, velas de 4 horas. Vamos a ver qué tenemos acá, ¿no? Fíjate que primero tenemos el rechazo de un nivel, ¿cierto? Luego que tenemos este rechazo del nivel, tenemos otra subida por acá, que la marqué. Luego tenemos por acá una especie de... esto es un clúster de demanda. Voy a poner una D de clúster de demanda. Luego de eso, fíjate que acá volvemos al mismo nivel que teníamos marcado con anterioridad, pero no hay un quiebre. Sí, no podemos asumir un patrón de falso quiebre porque no hay un quiebre. A lo mucho que pudiésemos llegar a asumir en este punto, es un swing high, ¿cierto? Podemos asumir ahí un swing high que efectivamente se formó, pero fíjate cómo es el seguimiento de esa operativa, ¿no? Fíjate cómo es el seguimiento de ese swing high. Hay una consolidación. A mí me parece una consolidación. ¿Por qué? Porque el 50% del movimiento inicial sería más o menos como por debajo de esta flechita verde que está acá, ¿no? Al ser por debajo de esa flechita verde o al nivel de esa flechita verde, todo lo que se mantenga por arriba de allí, para mí es una consolidación debajo de la resistencia. Y por ende esta resistencia no iba a aguantar. Ahora, una vez que quiebra, ¿cierto? Fíjate lo que tengo acá con respecto a este nivel. ¿Qué es lo que tengo allí con respecto al nivel anterior? Un patrón de falso quiebre. Y una vez que hay patrón de falso quiebre, volvemos a niveles inferiores o volvemos a niveles contrarios. Eso es lo que queremos identificar nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? ¿Qué es lo que puede llegar a ser el precio a continuación? Fíjate que en este caso no hay patrón de falso quiebre. En este caso sí hay patrón de falso quiebre. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué hizo el precio con anterioridad una vez que llegamos hasta ese nivel? Verga, llegamos hasta este punto de aquí abajo. Ok, hubo un rechazo paulatino. O si eso es así, yo voy a esperar mi patrón de falso quiebre. Una vez que yo espero mi patrón de falso quiebre, entonces es que yo decido asumir la operativa. Ok, ahora muchos de ustedes se preguntarán, ok, CryptoPana, pero ese patrón de falso quiebre, eso no me convence porque es que no cerró por debajo. Fíjate que hay velas que cierran por encima, o en este caso barras, ¿no? No son velas, son barras que cierran por encima. Tienes toda la razón y ahí es cuando tenemos que tomar en consideración ¿dónde estamos asumiendo el patrón de falso quiebre? ¿O bajo qué temporalidad estamos asumiendo el patrón de falso quiebre? Recuerda que una vela, ¿cierto? Una vela diaria, voy a poner aquí 1D, está compuesta por 6 velas de 4 horas, 6 por 4, 24, o 24 velas de 1 hora. ¿Sí? 24 velas de 1 hora. En este caso, como estoy en velas de 4 horas, que es lo mucho, o sea, hasta ya me extiendo. De ahí para abajo ya me parece una locura para tomar unas operativas de largo plazo. De 1 hora hacia abajo me parece ya como, wow, esto es demasiado violento ya para mi gusto. Yo soy muy conservador con respecto a las temporalidades y me baso en el acercamiento institucional. Ahora, si eso es así, ¿sí? Entonces yo lo que estaría esperando es que en velas diarias, yo sé que esto es un patrón de falso quiebre. En velas diarias, esto es un patrón de falso quiebre porque el precio abrió aquí, ¿cierto? Se extendió hasta arriba. Una vez que se extiende hasta arriba, va a sufrir un rechazo y la vela diaria cierra por aquí abajo más o menos. Yo sé que en velas diarias, esto es que se está presentando en este nivel, es un patrón de falso quiebre. Eso es lo que es la fractalidad, ¿no? Ubico el precio en una temporalidad mayor que viene siendo mi tendencia primaria y luego me voy a mi tendencia ejecucional para poder atacar el mercado desde esa perspectiva, esa tendencia ejecucional. Fíjate que esto es muy parecido a lo que estábamos viendo en este modelo. Fíjate que acá tengo primero, más allá de todo lo que sucedió anteriormente, más allá de todo este cuento bursátil que podemos sacar acá, fíjate que tengo en esta parte inferior, ¿sí?, un bloque o lo que viene siendo todo un proceso consolidativo. Luego quiebro ese bloque, tengo mi primer retroceso hacia ese nivel y como anteriormente no tenía swings iguales, entonces esto es una ¿qué? Una cacería de stop loss. Pero una vez que el precio vuelve a acercarse a ese nivel, ¿esto qué es? Un patrón de falso quiebre. Y eso es lo que tenemos que mantener en consideración, muchachos, al momento de estar asumiendo una posición, identificar cuando asumimos una posición por cacería stop loss e identificar cuando asumimos una posición por patrón de falso quiebre. Por ahora quiero que ustedes
que adquieran, digamos que los conocimientos básicos, las premisas básicas de los patrones en falsos quiebres. En los videos consiguientes voy a seguir profundizando sobre este tema de dónde efectivamente colocar la operativa a nivel de configuración de precio. Por ahora, concéntrense vayan a sus gráficas y concéntrense en base al pasado, ubicar cuáles fueron patrones de falsos quiebres, cuáles fueron cacería de stop loss y cacería de stop loss y cómo yo puedo ubicar eso en el futuro. Vamos con un ejemplo rápido, el último ejemplo de la cacería de stop loss, ¿no? Fíjate que esto es en un par bastante extraño, pero yo asumí esta posición porque en efecto daba para eso, ¿no? Daba para poder asumir la posición. Esto es en el franco suizo yen japonés, ¿no? En velas de 15 minutos. Esto fue un scalp que yo decidí asumir. Fíjate que mi riesgo es muy bajo. Cuando estoy asumiendo un scalp, mi riesgo es muy bajo, pues en cierto sentido me siento inseguro al asumir ese tipo de posiciones, ¿no? Pero fíjate por la parte superior un momento. Fíjate la parte superior. A ver, aquí está el pincel. ¿Qué tenemos aquí? Un high, ¿cierto? ¿Y qué tenemos acá? Otro high. Pero ¿cómo se presenta ese high? Quiebra el nivel anterior, quiebra este nivel y cierra por debajo. Y por cierto que esa vela con la que cierra es como los que hacen análisis de cada una de las velas. Lo llamarían como, creo que lo llamarían como un doji, como un shooting star, no sé. Es una vela que le tienen un nombre específico, pero es una vela de regresión. Independiente del nombre que le tengas, tú le puedes llamar, no sé, la vela máxima de la regresión profunda y eso puede llegar a ser lo que sea, el nombre que tú le pongas, pero es en efecto una vela de regresión por el patrón bajo el cual se está conformando, en el nivel en el cual se está conformando, ¿no? Y más allá del análisis efectivo ¿cómo se llama esto? Más allá del análisis efectivo de temporalidades y a nivel de order flow, fíjate que sufro el rechazo de la parte superior, quiebro el soporte anterior en este nivel, y aquí tengo un pequeño retroceso redondo que es donde yo asumo la operativa, en esta vela superior que está aquí. Pero fíjate que ese retroceso redondo no es tan grande, ¿no? No es como los retrocesos redondos que ustedes han visto en ciertas de mis gráficas, por lo menos por Twitter, @elcriptopana, sino que es un retroceso bastante reducido. Pero sí, lo que estamos hablando de las temporalidades, cada una de las velas de 15 minutos está compuesta por 15 velas de 1 minuto. Si yo me voy, en este caso, pero no tengo la imagen, de verdad que no le tomo... Sucede las cosas tan rápido en velas de 15 minutos que no me dio chance de tomar esa imagen. Cuando yo asumo esta operativa, este carajazo de vela que hay acá de 15 minutos, eso es un viaje de velas a nivel de velas de minutos. Sí, eso son bastantes velas a nivel de velas de minutos. Es decir que este retroceso redondo en velas de minuto efectivamente es mucho más amplio, lo que me da a mí seguridad y certeza de poder tomar esta operativa en velas de 15 minutos, en velas de 1 minuto, puesto estoy siguiendo un fractal que siempre se repite en el tiempo y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Y también, bueno, en el caso de la parte superior, tomar en cuenta que cuando estamos hablando de patrones de falsos quiebres, estamos hablando de que normalmente se presentan en zonas de cacería de stop loss y las regresiones normalmente tienden a ocurrir de esos puntos que anteriormente han sido puntos de retroceso y nosotros lo que queremos hacer es apalancarnos a favor de la tendencia inicial y esperar aquellos puntos de entrada que efectivamente se nos puedan focalizar o podamos ubicar dentro de la gráfica. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si efectivamente les gustó, no olviden darle durísimo a ese pulgar hacia arriba, compártanlo con sus amigos y cualquier cosa me la dejan abajo en la caseta de comentarios. Sin ya más nada que agregar, yo me despido y como siempre les deseo muy pero muy buen trading, recordándoles que a partir de la siguiente sesión, de la siguiente lección, en efecto vamos a empezar a hablar de puntos exactos y medidos de entrada. Ahora sí, sin ya más nada que agregar, el Criptopana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.